Buenas noches, mi nombre es Edmundo Ortiz, soy estudiante de la maestría en docencia para la educación media superior y en esta ocasión me toca hablarles de lo que es el diagnóstico situacional aplicado a la educación. Bien, primeramente hay que determinar qué significa diagnóstico y en este sentido vamos a verlo como una parte en el proceso educativo en el que nosotros recogeremos cierta información de los alumnos por medio de técnicas en las cuales nosotros sabremos de las carencias y fortalezas que estos mismos tienen para nosotros poder seguir una línea de trabajo con ellos que sea lo suficientemente estable para lograr los mejores resultados. Recordemos que un diagnóstico sería como una especie de mapa cuando tú estás en el bosque. Si tú no tienes un mapa, no sabes a dónde llegar. Este diagnóstico te plantea cierto tipo de situaciones y te hacen crear ciertos objetivos para saber a dónde llevar y no perderte en el proceso con tus alumnos. Bien, primeramente un diagnóstico situacional aplicado a la educación obviamente implica una serie de pasos que están determinados por la línea teórica que tú manejes. La teoría siempre ha sido algo bien importante para establecer una línea de trabajo sólida y bien fundamentada. Cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, pero no hay una base teórica que guíe tu trabajo, es difícil llegar a alguna parte. Y por eso vamos, con base a esto, determinar cuáles son los pasos de este proceso diagnóstico. Primeramente, tendríamos que checar que hay que hacer una planeación y esa planeación tiene que estar delimitada por un espacio, por un tiempo, por cierto tipo de personas con las cuales tú vas a llevar a cabo este diagnóstico. Obviamente esto te hace diseñar un plan y también utilizar ciertas fuentes, vamos a decirlo así, teóricas de conocimiento para que tu trabajo sea guiado. Bien, ¿quién va a evaluar? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que plantearnos? ¿Quiénes son los sujetos? Las áreas de exploración y las técnicas para poder determinar el inicio del curso de diagnóstico. Recolectar los datos también es importante, porque eso implica también crear una hipótesis que guíe esa recolección de datos. Y eso implica también tener en cuenta cuáles son las técnicas que tú vas a utilizar para poder hacer esa recogida de datos. Por ejemplo, pueden ser entrevistas, puede ser la observación directa, la observación indirecta, pueden ser cuestionarios o el mismo análisis de documentos de los alumnos. Yo lo llamaría como los trofeos de los alumnos, porque esos también hablan claramente acerca de lo que es la personalidad del sujeto, cuáles son sus ambiciones y en qué esferas del conocimiento o del saber es apto o todavía no tiene la capacidad suficiente para desenvolverse o ni siquiera está interesado. Con base en esto, cuando nosotros recogemos todos estos datos arrojados por esas técnicas, es importante hacer una interpretación y valoración, obviamente seguida por lo que es nuestro bagaje teórico, ¿sale? Porque no es lo mismo interpretar la información con una base conductista o con una base cognitivista o con una base constructivista o en cierto sentido también con una base de las neurociencias aplicadas a la educación, que actualmente es lo más acertado en cuanto a lo que son los paradigmas educativos. Bien, cuando nosotros ya tenemos una interpretación y valoración de esos datos, tenemos que tomar decisiones y hacer propuestas de intervención para que, en este sentido, los sujetos, que en este caso serían mis alumnos, formulen cierto tipo de actividades con base a ciertos objetivos, cierta metodología, ciertas actividades, estrategias, recursos materiales, humanos, recursos didácticos y temporalización que nos permitan tener todo en tiempo y forma. El seguimiento es importante y por eso cuando nosotros hablamos de diagnóstico, hacer un seguimiento con base a la elaboración de un informe, una revisión continua de lo que va sucediendo en el proceso, así como el reporte final diagnóstico, implica que tú ya tienes los elementos
para poder trabajar con tus estudiantes. Recuerda que en este sentido, cuando nosotros hablamos de diagnóstico, es necesario replantear la situación en cuanto a la personalidad de los alumnos. Muchos de nuestros alumnos son visuales, muchos de nuestros alumnos son auditivos y otro tanto son kinestésicos. Entonces, hacer una valoración diagnóstica implicaría también tener en consideración esos estilos de aprendizaje, porque podemos decir, bueno, Juan, Pedro y Luis no son tan buenos en esta área. Sin embargo, lo que podría suceder es que al ser kinestésicos no han podido desarrollar sus habilidades porque el estilo del maestro era auditivo, vamos a decirlo así. Y por eso es bien importante hacer una buena estructuración con base a algo teórico que te permita obtener los resultados más fidedignos y cercanos a la realidad posible. Estructurar después de todo esto un buen informe implica que obviamente obtengas bien los datos de los sujetos, sepas bien cuál es el motivo del diagnóstico y des características propias del proceso de exploración que acabas de realizar. Interpretar unos datos adecuados, bien definidos, te da la posibilidad de hacer una valoración adecuada. Y por ende, cuando tú tengas todos esos elementos, no olvides asentar bien tus datos bibliográficos y anexos para que tu reporte sea completo y sea bastante entendible. Bueno, eso fue todo por mi parte. Mi nombre es Edmundo Ortiz, les reitero mis saludos y nos estamos viendo para otra ocasión. Muchas gracias.